Viendo la iglesia en la palabra. ¿Qué pasa cuando una iglesia es arraigada en la palabra de Dios? Y hemos visto cómo la iglesia de Tesalónica, a través de gran tribulación y a pesar de dificultades en su vida, demuestran una raíz profunda en la palabra de Dios que afecta el resto de su vida. Y por ende es una lección para nosotros de cómo en el medio de adversidad, y tienen que estar de acuerdo conmigo, esto es un tiempo difícil en nuestras vidas. Es completamente ajeno, diferente a lo que hemos conocido. Quizás a los introvertidos no le ha cambiado mucho la vida, pero para el resto de nosotros tener que salir con barbijo es algo diferente. Pero aún en tiempos así, en tiempos de adversidad, podemos encontrar fortaleza. De hecho, vimos la primera fortaleza la semana pasada. Estamos viendo la iglesia en la palabra, la fortaleza de su fe en la última parte del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. Y vamos a leer esos versículos. Entonces les pido que me acompañen allí en casa a leerlos. Me encantaría poder decir, yo leo un versículo y ustedes otro y así sucesivamente, pero no sé cuándo van a terminar su versículo para empezar el mío. Entonces lean junto conmigo allí en casa. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que oyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre, te pido por tu ayuda en este momento, te pido que estés tocando corazones para ir cambiando vidas, Señor. Gracias por las fortalezas que encontramos en ti. Ayúdanos a entender y aplicar estas fortalezas que encontramos en los pasajes en nuestras vidas de una forma que cambia cómo vivimos y es de impacto, de esperanza a otros, apuntando a Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre de Cristo pido esto. Amén. Entonces la primera fortaleza que vimos la semana pasada, por el cual el Hijo de Dios puede permanecer firme aún en tiempos de tribulación y adversidad, era la misma justicia de Dios. Y vimos que aunque los tesalonicenses estaban siendo atribulados, Pablo les dice, esto es señal de la justicia de Dios, porque es una futura justicia que Dios atribulará a los que atribulan. O sea, los que están pasando adversidad no tienen que perder la esperanza, porque es una señal, el sufrir por causa de Cristo es una señal de que estás del lado de Cristo. Por lo tanto, la justicia de Cristo que te cubre está del lado de la justicia de Dios. Entonces puedes estar seguro
que esas persecuciones, esas tribulaciones, las adversidades de tu vida no van a ser ignorados por Dios, sino que un día, y vimos en el pasaje que es cuando Cristo vuelve, en ese día Dios corregirá todo lo malo. Dios rectificará todas esas tribulaciones y Dios hará justicia. Y en ese día es mejor estar del lado de la justicia de Dios que en contra. Y la única forma de estar del lado de la justicia de Dios es ponerse la justicia de Jesucristo por medio de aceptarle como nuestro Salvador personal. Entonces esa la primera fortaleza del creyente en tiempos de adversidad. Vamos a ver hoy la segunda y tercera fortaleza del creyente. Lo encontramos en el versículo 10 y 12 a esta segunda fortaleza. La fortaleza del creyente para tiempos de adversidad se encuentra en la gloria de Dios. El versículo 10 nos dice que cuando venga aquel día, cuando venga Cristo en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y la primera parte del versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Perdón, o todo el versículo 12. Dos aspectos de la gloria de Dios que vemos acá en este pasaje. Primeramente, es que Cristo es glorificado en sus santos. Cristo es glorificado en sus santos. Cristo es magnificado. La fortaleza del creyente es cuando Cristo es magnificado en la vida de ese creyente. Es magnificado, hecho grande por la obra que está haciendo en ellos. En el libro de Colosenses, Pablo está hablando de esta grandeza, de la llenura de Cristo, de ser llenos de la majestad y grandeza del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 27 y 28 del capítulo 1, a quienes Dios, hablando nosotros, hijos de Dios, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria? Es Cristo en vosotros. O sea, no solamente Cristo, sino Cristo obrando en sus seguidores. La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro, completo en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces Cristo se glorifica en la obra que hace en sus seguidores. En Colosenses 3 vemos cómo hace esa obra. El contexto de este capítulo es dejando el viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre, como si fueras a descartar y tirar a desechar un abrigo viejo, arrugado y triturado, todo sucio y mugriento, y te pones uno nuevo. Entonces ese viejo es la vieja vida y el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, el que lo creó es Jesucristo, entonces de acuerdo a su imagen se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, Cristo sigue obrando en nuestras vidas progresivamente, haciéndonos más como Él, hasta que llegamos a ser como Él en el día de su venida, que vamos a ver acá en un segundo. Donde no hay una separación entre diferentes tipos de personas, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, esto es el final esperado y profetizado, la gloria de Cristo en sus santos, que sea admirado, que sea glorificado por sus seguidores y en la vida de sus seguidores. Es algo que ha sido
profetizado. De hecho, Cristo mismo en Mateo 25:31 lo profetizó. Dice, cuando el Hijo de Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En este momento, el que tiene no poder sobre la tierra, pero el reino de la tierra es donde trabaja y obra Satanás. Efesios 2 lo llama, es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. O sea, él tiene dado por Dios, él tiene autoridad. Dios ha permitido que él obrara, que tenga autoridad y tenga algún tipo de dominio aquí en esta tierra. Pero llega un día donde Cristo lo aplasta completamente a Satanás y todos sus secuaces, y él reina en poder, en su trono, y él toma dominio completo y final sobre todo el universo. En Filipenses 2, del 8 al 11, Cristo, de hecho, nos enseña que por causa de su humillación y obediencia hasta la muerte de cruz, por su sacrificio que hizo, Dios le exaltó y hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se habla mucho de eso en Apocalipsis 6, donde toda lengua, toda rodilla, toda nacionalidad va a doblar su rodilla ante Jesucristo, nombrándole como Señor. Entonces, esto es el final esperado y profetizado, que Cristo será glorificado, magnificado sobre todo. Pero hay otro aspecto de esta gloria que nos fortalece. Es no solamente Cristo glorificado en sus santos, sino que los santos glorificados en Cristo. Fíjense ahí en el versículo 12. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, o sea, Cristo en sus santos, y vosotros en Él, o sea, los santos en Cristo. Sí, ¿sabes que tú y yo, al conocer a Cristo como nuestro Salvador, un día compartiremos de su gloria? Obviamente no va a ser ni cerca a lo magnánimo que es Él, pero seremos exaltados juntamente con Él. La prueba de esto que Pablo le dice a los tesalonicenses es esa frase, quizás lo tengan en paréntesis al final del versículo 10, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo está afirmando que ellos se han convertido, que su testimonio, su salvación fue algo real, y por eso pueden estar confiados de su glorificación también. En 1 de Tesalonicenses 1, 4 y 5, ahí lo dice claramente. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Está hablando de su salvación, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está afirmando su salvación, y por causa de esa firme salvación, ellos saben que serán glorificados con Cristo. Algunos pasajes más que hablan acerca de esta glorificación. Digamos Romanos 8, 17 y 18. Dice, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Recién cantamos de eso. No se puede comparar esta vida con la que vendrá. Sufrimiento no habrá sino gloria celestial. No se puede comparar. Cuando Cristo, vuestra vida, nos dice Colosenses 3, 4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! O sea, que esta situación, esta adversidad, los tiempos difíciles, sea yendo del rango de inconveniente a persecución, donde Dios está permitiendo que sus hijos pasen por cosas difíciles, sabiendo que al final su justicia se cumplirá. Y parte de esa justicia no es solamente condenar a los que lo han rechazado por toda su vida, sino que es también de exaltar a sus seguidores, a sus hijos, quienes han seguido fielmente. Y parte de esa glorificación, de hecho, es tu mismo cuerpo, tu mismo ser. Pensá en tus, digamos, debilidades físicas. Quizás no podés levantar algo sin que te duela la espalda. Quizás tengas el coronavirus. Quizás tenés pelo tal como yo. Quizás tenés un grano que nunca se va. Quizás es una enfermedad como cáncer o algo más. Pensá también en nuestras debilidades, nuestras faltas pecaminosas. Que quizás eres impaciente. Que quizás, no tenés filtro para esta cosa. O quizás tienes una mecha tan corta y entonces respondes con agresividad y violencia. O quizás eres descreído, escéptico de los demás y no te confías mucho. Entonces tienes esa sospecha natural a todos, aun los que quieren hacer bien. Un montón de actitudes pecaminosas que tenemos. Pero escuchen esto. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Pablo dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, todos no vamos a morir. Puede ser que algunos sobreviva hasta la venida de Cristo. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora aquí Pablo está hablando de lo que es lo que pasa en el arrebatamiento que vimos en 1 Tesalonicenses 4. Pero es un aspecto de la venida del Señor, porque comienza con el arrebatamiento, luego de eso, todo lo demás del día del Señor, que vamos a estar viendo un poco más en detalle la semana que viene y los próximos. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué alivio que un día, cuando veamos a Cristo, cuando Él regrese, en el tiempo de su segunda venida, cuando nos llame al cielo, en ese momento, todas nuestras imperfecciones, y algunos tenemos más que otros, serán cambiados y seremos todos perfectos corporalmente, espiritualmente, emocionalmente. Imagínate eso. ¡Qué esperanza! ¿Cambiará un poco entonces cómo vives hoy si sabes que viene eso? Te quiero mostrar algunas fotos aquí. Son imágenes del telescopio Hubble.
telescopio Hubble ha estado en el espacio por años y ha manda, ahí abajo en el centro está una foto del mismo telescopio y alrededor son algunas fotos que ese telescopio ha tomado. Viaja alrededor del espacio tomando fotos de galaxias, de estrellas, de conjuntos de gases que están celestiales, un montón de cosas. Y los vemos y decimos, wow, qué glorioso. Ahora, imagínense ustedes que tienes un telescopio en casa. Y es bastante grande como para ver unas imágenes increíbles. Pero viene una mosca y aterriza justo en la lente superior de tu telescopio. ¿Qué pasa? No vas a poder ver nada. De hecho, va a tapar tu vista de forma que quizás pienses, ay no hay nada más. No lo veo, por lo tanto no está. No hay nada allá afuera. Pero ¿qué pasa? Se va la mosca y ahí está todo. Muchas veces reaccionamos a las dificultades de nuestra vida como si el futuro no está. Entonces crea una ansiedad porque no podemos ver lo por venir. Pero ¿quién fue quien creó este mundo? Dios. ¿Quién te creó a ti? Dios. ¿Quién ha planeado tu vida? Dios. Entonces, ¿no piensas que Él es digno de confiar cuando vienen esas adversidades que tapan tu perspectiva? En esos tiempos puedes todavía ser fortalecido por su gloria y lo que está haciendo en ti. Y déjeme darte un ejemplo de eso. Como telescopios, ¿sí? Hay dos hombres que quiero hablarles que realmente han mostrado la grandeza de Dios en su vida. Hombres de la fe que llegaron recientemente, de hecho en esta semana pasada, pasaron a la presencia de su Salvador. Me imagino que al primero lo han escuchado nombrar, Ravi Zacarías. Después de una batalla agresiva contra el cáncer, él pasó a la presencia de Cristo. Era un gran apologista defendiendo la fe cristiana, contestando preguntas de los escépticos, debatiendo con expertos, agnósticos y ateos en universidades y conferencias. Pero él era conocido por la ternura con que contestaba las dudas de sus oyentes, demostrando el gran amor de Cristo aún en su interacción con acusadores incrédulos. Dio su vida en servicio al Señor y Dios lo usó grandemente alrededor del mundo para la gloria de su nombre. Agradecemos a Dios por tan gran testimonio. Ahora, al segundo hombre sé que no lo han escuchado nombrar. Se llama Charles Rogers. Y yo tuve el agrado de llamarle amigo. Después de una lucha agresiva con Alzheimer's, perdió esa batalla, pero pasó a la presencia de su vida ganando la batalla de su vida. Era un hombre simple que amaba al Señor. Después que se jubiló, había dedicado su vida a usar su conocimiento de trabajo y herramientas para trabajar en la obra del Señor. Si hubo alguna construcción de una iglesia, te podías asegurar que Charles estaba allí. Él y su esposa vivían viajando a los Estados Unidos en una casa rodante, ayudando a iglesias en sus proyectos de construcción, usando su jubilación para sustentarlos. En todo proyecto podías encontrar a Charles trabajando tranquilo y callado, con una luz en sus ojos que solo podía ser el gozo del Señor. Siempre una sonrisa y una disposición humilde y agradecido al Señor por un día más de vida que podría usar para su gloria. Tuve la oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos cuando trabajé para un electricista. Y siempre era un ánimo y placer junto a él, porque él sabía animar y exhortar mientras te tenía al lado tuyo. Nunca conocí personalmente a Ravi Zacarías, aunque he escuchado muchos de sus debates y conferencias. Que Dios nos conceda la pasión
y el conocimiento para comunicar claramente su grandeza y majestad al mundo incrédulo. Tuve el privilegio de conocer personalmente a Charles Rogers y pasar tiempo con él. Mi oración es que Dios nos conceda el deseo de vivir hasta nuestros últimos días, usando el tiempo y los talentos que Él nos ha dado para su gloria, siendo de ánimo y bendición por el gozo del Señor en nuestras vidas. Dos vidas completamente diferentes. Dos hombres que amaban a Dios tanto que dieron sus vidas para su obra. Dos vidas que Dios usó grandemente para su gloria. Que Dios nos use grandemente para su obra y su gloria. Así es como uno glorifica a Cristo. Y ahora ellos están disfrutando de un cuerpo glorificado con Él. ¿En tu propia vida buscas magnificar a Cristo? ¿O levantas tu propio ser como el más alto? Cuando buscamos nuestra propia voluntad, buscamos afirmar nuestra propia opinión y despreciar a los demás. No lo hacemos quizás conscientemente, pero cuando elevamos lo nuestro ante todos los demás es lo que estamos practicando. Y lo que predica más fuerte es lo que practicas, no lo que hablas. ¿Es Cristo lo más glorioso en tu vida? ¿O ese título lo lleva a alguna otra cosa o persona? Quizás una pasión tuya, una prioridad tuya, que tiene ese trono de tu corazón. Muchas veces las adversidades de la vida magnifican lo más importante de nuestra vida. A través de las aflicciones, Dios nos muestra qué es lo más importante y típicamente cuando duele más es porque está más cerca de tu corazón. En lugar que decirle a Dios, cuando vemos problemas, adversidades en nuestras vidas, una forma de glorificarle a Él, en vez de decirle a Dios qué tan grandes son tus problemas, dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Nos ayuda en la aflicción y la adversidad y nos da la fortaleza en esos tiempos de adversidades. La segunda fortaleza del creyente se encuentra en el propósito de Dios. Y aquí vemos el versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El propósito de Dios es hacernos dignos de su llamamiento. Ahora, cuando se dice así, dignos de su llamamiento, pensamos que tenemos que obrar para merecer ese llamamiento. Pero no es lo que está hablando y bíblicamente no es lo que la Biblia enseña, sino que Dios nos hace, nos nombra dignos, ¿sí? Efesios 1:5 dice que somos aceptos en el amado en Cristo. Entonces Dios, por la dignidad de Cristo y estar en Cristo, ya tenemos esa dignidad en título. Pero cuando su meta, su propósito es de hacernos dignos. O sea que aquí está nuestro título de ser dignos en Cristo, pero la realidad, y tú y yo lo sabemos, que no somos dignos. Que por nuestra naturaleza pecado y nuestra inclinación a caer en la tentación y a traicionar la gracia y misericordia que Dios nos ha dado, sabemos que no somos dignos. Pero el propósito de Dios es hacernos dignos. O sea, de cambiar nuestras vidas a que la realidad sea el mismo que el título. Por ejemplo, cuando nos llama santos, somos santos en Cristo, pero diariamente probamos que la realidad es que no somos tan santos. Pero a través de la santificación progresiva, Dios obrando en nosotros,
Él va obrando nuestra santidad para que un día, en la venida de Cristo, seamos realmente santos. Entonces, eso es lo que significa ser dignos de su llamamiento. Que Dios está cumpliendo una obra en nosotros para realmente hacernos dignos. No en nombre solamente, pero en nuestras propias vidas. Es una paradoja de la vida cristiana. Dios te llama a algo que no eres, pero hace la obra en ti para hacer que seas lo que te llama. ¿Qué es su llamamiento? Bueno, ahí nomás en el próximo capítulo, en 2 de Tesalonicenses, nos dice que ese llamamiento es la salvación. ¿Sí? Nos ha llamado mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto de esos pasajes, esos versículos, está hablando de nuestra salvación. Entonces hay un llamado a la salvación que los tesalonicenses han contestado. Segundo, también cristianos somos llamados a sufrir por Cristo, a participar, a seguir su ejemplo, porque es una de las cosas que nos hace más como Él. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el resto de la epístola de Primera de Pedro nos cuenta de cómo esos padecimientos nos hacen más como Cristo. Somos también, como hemos visto en Primera de Tesalonicenses, llamados a andar dignos y puros. Os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, Dios te llamó para su reino y gloria, entonces es hora de vivirlo. Y capítulo 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Dios nos ha llamado a ser santos en nuestra vida. Y Efesios 4:1-3, Pablo dice, después de 3 capítulos de identificar a los creyentes en Cristo y hablar de todo lo que eso implica, él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez, esa salvación, pero esa vocación a una vida digna, viviendo para el agrado de Dios. El otro propósito de Dios que vemos ahí en el versículo 11 es que cumplamos su voluntad. Ahora es interesante que la persona haciendo esto, de hecho, es Dios mismo. Fíjense ahí en el versículo 11. Para que nuestro Dios os tenga. Esa palabra tenga tiene más un significado de os haga. Es un proceso que Él hace. Que cumple todo propósito de bondad, con toda obra de fe, con nuestro poder, nuestra fuerza. No, con su poder. Dios es el agente activo que cumplirá todo propósito y obra mediante su gran poder. Filipenses 1:6 lo dice así, que el que comenzó en vosotros la buena obra, sea Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el próximo capítulo a los Filipenses le dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, reitero que Él hace eso mediante nuestra obediencia. De hecho, el versículo anterior, Pablo los llama a obedecer. Y es así como demuestran su salvación. Pero Dios toma esos pasos de obediencia y nos crea en nosotros, desarrolla en nosotros un deseo de seguir obedeciendo, seguir cumpliendo su voluntad, y Él hace la obra. Colosenses 1:12
con gozo dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínense a Dios, el albañil, tú el ladrillo. De hecho, Efesios 4 nos cuenta que Cristo nos está, como un albañil maestro, nos está construyendo juntamente con otros. Pero imagínense como un ladrillo, Cristo el albañil, toma su cuchara y necesita justo que seas un tamaño específico, entonces te va pegando para que encajes de acuerdo a su voluntad y su plan. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito? Toda bondad. Literalmente todo deseo para bien. Dios va progresivamente renovando nuestra persona interior, cambiándonos para su bien en nosotros. Romanos 8:28 nos dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Ahora pregunta, esa frase, todas las cosas, ¿involucra cosas negativas o positivas solamente? Sí, involucra las dos, positivas y negativas, pero de alguna forma en su sabiduría, en su obra y su poder, Él hace que aún lo feo y malo de la vida, que permite en nuestras vidas, sea obrado para nuestro bienestar espiritual. Y algunas cosas se piensan, ¿cómo es que Dios puede usar eso para el bien? ¿Y sabes qué? Te tengo que responder sinceramente. Yo no sé cómo lo hace. ¿Por qué? Yo no soy Dios. Yo no soy tan bueno como Dios, no soy tan sabio como Dios y no estoy en control de las cosas como Dios lo es. Pero adivinen quién lo es. Dios. Dios es siempre bueno, es siempre amor, está siempre en control y nunca cambia. Siempre bueno, siempre amor, siempre en control y eso nunca cambia. Por eso podemos estar confiados que aún todas las cosas nos ayudan a bien si amamos a Dios y somos llamados a su propósito. Toda obra de fe es la otra categoría de su propósito. Dios va renovando nuestro interior para así cumplir el propósito que ha creado para cada uno de sus hijos. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, somos una obra maestra, es la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, les pedí recién que se imaginan como un ladrillo. Ahora, no estoy diciendo que son duros, pero imagínense como una piedra. A ver la foto aquí. Son una piedra. Y Dios es el escultor. Y está quitando de tu vida cosas que no pertenecen, sean distracciones, actitudes, pero también a través de las adversidades y dificultades en la vida te está moldeando como Él quiere para que tú puedas cumplir el propósito para que fuiste creado. Y un día serás una hermosura completa. ¿Alguna vez has dicho algo semejante a la siguiente frase? Así soy yo, no voy a cambiar. Quizás lo has dicho en bronca hacia alguien más al haberte enfrentado ellos con una falta. O quizás lo has dicho en desesperación al caer en la misma trampa del pecado de siempre. Cualquiera que sea el caso, Dios no está terminado contigo.
Te lo digo otra vez. Dios no está terminado contigo. No le creas el engaño de Satanás, que Dios te ha abandonado o que Dios ya no puede cambiarte, que nunca vas a cambiar. Déjame ser claro. Está bien no estar bien. Pero déjame ser claro con eso también. Dios no te va a dejar así. Está bien no estar bien, pero Dios te cambiará para cumplir su propósito en tu vida. Él invita a venir a Él con nuestras faltas, nuestras debilidades y pecados más escondidos. Ese que has estado escondiendo, que está en el rincón de tu corazón, Dios ya lo sabe. Y estás simplemente esperando a que lo traigas a su luz para que Él te cambie. No es que se los va a esconder, Él ya los conoce, pero Él quiere que seas sincero acerca de ellos. Está bien no estar bien, pero Dios no te dejará así. Y cuando venimos a Dios con nuestras debilidades, faltas y pecados, Él, en confesión y luego obediencia a su palabra, Él va cambiándonos. Se hace difícil en la vida estas dificultades, adversidades, porque una cosa, Satanás está luchando contra ti. Si no hay lucha de tu parte contra Él, entonces va a ser fácil. Pero Dios te ha llamado a algo mucho más grande que eso. Dios te ha llamado a ser como Él, a ser su luz, su reflejo para el mundo, para cumplir la obra para el cual te diseñó. ¿Dejarás que Dios cumpla su propósito en ti? Para hacer eso, tienes que vivir para su gloria. ¿Estás viviendo para que su gloria resplandezca a través de ti? Y sabes, si estás escuchando mi voz mirando hoy, te tengo que decir que la única forma que la Biblia enseña de poder cumplir tu propósito, para poder vivir para la gloria de Dios, es solamente si tienes la justicia de Dios de tu lado. Y estás confiando entonces en su justicia para ti. Su propósito, su gloria, su justicia. Esas son las tres fortalezas de la fe que nos permiten pasar, enfrentar, estar firmes en tiempos de adversidad. ¿Tú tienes esas tres fortalezas en tu vida? Si no, te invito, comunícate con nosotros y déjanos mostrarte la palabra de Dios, cómo puedes encontrar una fortaleza en su justicia, su gloria y su propósito para ti. Que Dios les bendiga y que les dé una semana hermosa y nos estamos viendo en la próxima.